Era el año 1605, cuando Miyamoto Musashi caminó solo por el camino polvoriento que conducía al campo de Ichijoji, en las afueras de Kioto. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranja, mientras sus sandalias de paja marcaban un ritmo constante sobre la tierra batida. A los 21 años, Musashi ya cargaba con la reputación de haber vencido 60 duelos sin una sola derrota. Pero aquel día enfrentaría algo que ningún espadachín jamás se había atrevido. Una escuela entera de guerreros entrenados determinados a probarlo. La escuela Yoshioka había dominado Kioto durante 3 generaciones. Sus maestros entrenaban samuráis para los clanes más poderosos de Japón, y su técnica era considerada insuperable. Pero Musashi había hecho lo impensable. Primero derrotó a Seijuro Yoshioka, el maestro principal, en un duelo que duró apenas segundos. Después superó a Denshichiro Yoshioka, el hermano menor, rompiendo su espada de madera con un simple bokken esculpido de un remo de barca. El honor de la escuela estaba en juego, y solo un enfrentamiento definitivo podría resolverlo. En la semana anterior, un mensajero había llegado a la pequeña posada donde Musashi descansaba. El hombre, vistiendo los colores de la escuela Yoshioka, entregó un pergamino sellado. Musashi lo abrió con calma, sus ojos recorriendo los caracteres escritos con tinta negra y espesa. El mensaje era claro y desafiante. Miyamoto Musashi, has superado a nuestros maestros de maneras inesperadas. Un verdadero guerrero no puede enfrentar una tradición de 100 años solo. Ven al campo de Ichijoji al atardecer de 6 días a partir de hoy y descubrirás que un hombre solitario no puede derribar una escuela entera. Traeremos a todos nuestros estudiantes, todos nuestros maestros, y finalmente te enseñaremos el significado del verdadero Bushido. Musashi leyó el mensaje 3 veces antes de guardarlo cuidadosamente. Sabía que era un desafío monumental, que planeaban abrumarlo con números superiores. Cualquier hombre sensato rechazaría tal confrontación desigual. Pero Musashi no era un hombre sensato según los estándares convencionales. Era un ronin, un samurái sin maestro, guiado solo por su propio código, y ese código no le permitía retroceder ante ningún desafío, sin importar cuán imposible pareciera. Durante los 6 días siguientes, Musashi no entrenó con la espada. En su lugar caminó por las montañas alrededor de Kioto, meditando sobre la naturaleza del combate. Observó cómo el agua del arroyo fluía alrededor de las piedras, cómo el viento doblaba los bambúes sin romperlos, cómo una sola hormiga podía encontrar el camino a través de un laberinto de obstáculos. En la noche anterior al enfrentamiento, durmió profundamente, sin sueños, su mente clara como un lago en una mañana sin viento. Ahora, mientras se acercaba al campo de Ichijoji, Musashi podía ver la multitud reunida. Más de 100 hombres de la escuela Yoshioka lo esperaban, formando un semicírculo intimidante. Todos vestían hakamas oscuras y portaban katanas que brillaban bajo la luz del sol poniente. En el centro, Matashichiro Yoshioka, un niño de apenas 12 años y heredero de la escuela, estaba sentado en una silla portátil, rodeado por los guerreros más experimentados. La estrategia era obvia: usar al niño como símbolo, sabiendo que Musashi, siguiendo el código samurái, respetaría la presencia del joven heredero. Mientras dudara, los otros lo rodearían y lo confrontarían. Pero Musashi había llegado 3 horas antes de lo acordado. Estudió el terreno, observó las posiciones, calculó los ángulos de aproximación. Cuando finalmente emergió de la línea de árboles en el momento exacto del atardecer, no llevaba una, sino 2 espadas de madera, una en cada mano. Esta era su técnica única, el Niten Ichi-ryu, el estilo de 2 espadas que había desarrollado a través de años de experimentación solitaria. Un silencio pesado cayó sobre el campo cuando Musashi se detuvo a exactamente 20 pasos del semicírculo de guerreros. No asumió ninguna postura de combate. Sus espadas de madera colgaban relajadas al lado del cuerpo, sus brazos sueltos, su respiración calmada y regular. Solo sus ojos se movían, absorbiendo cada detalle, cada posición, cada tensión muscular de los hombres frente a él.
Uno de los maestros más ancianos de la escuela Yoshioka dio un paso adelante. Su nombre era Ueda y había servido a la escuela durante 40 años. Su voz resonó a través del campo. Musashi, finalmente has mostrado el valor de aparecer, pero mira a tu alrededor. Somos más de 100 guerreros entrenados contra ti, un vagabundo solitario sin maestro, sin escuela, sin tradición. ¿Realmente crees que puedes enfrentarnos a todos? Un solo árbol no puede resistir una tormenta. Un solo hombre no puede superar a una escuela entera. Esta es tu última oportunidad de reconocer la superioridad de nuestra tradición. Musashi permaneció en silencio por un largo momento. Entonces su voz emergió, baja pero perfectamente audible, en la quietud del atardecer. Una escuela no se construye sobre el número de sus estudiantes, sino sobre la fuerza de sus principios. Me desafían con 100 hombres porque saben que ninguno de ustedes puede enfrentarme solo. Eso no es fuerza, es miedo disfrazado de tradición. La tensión recorrió las filas de los guerreros Yoshioka como una ola invisible. Las manos apretaron los mangos de las espadas, las mandíbulas se tensaron, los ojos se estrecharon. Ueda levantó la mano, conteniendo la reacción prematura. Palabras audaces de un hombre solo. Muy bien, Musashi. Ya que estás tan confiado, haremos esto de manera honorable. Te enfrentarás a cada uno de nosotros en secuencia. Sin descanso, sin pausa. Cuando caigas y caerás, el honor de la escuela Yoshioka será restaurado. Pero Musashi negó con la cabeza lentamente. No. Vinieron aquí para enseñarme que un hombre no puede enfrentar a una escuela. Entonces, enfrentaré a todos ustedes al mismo tiempo. Ataquen juntos o vuelvan a casa y disuelvan su escuela, porque ya está vacía por dentro. El shock de la declaración congeló a todos en su lugar durante 3 latidos del corazón. Entonces el movimiento comenzó. 20 guerreros de la línea frontal se lanzaron hacia adelante simultáneamente, sus katanas desenvainadas en un coro metálico de acero contra acero. Cubrían el espacio entre ellos y Musashi en segundos, sus hojas trazando arcos a través del aire crepuscular. Y Musashi desapareció. No literalmente, pero con una explosión de velocidad tan inesperada que pareció disolverse en el aire. No retrocedió, como esperaban. En su lugar, se movió directamente hacia adentro del ataque, hacia el espacio entre 2 guerreros donde sus propias espadas les impedirían alcanzarlo sin riesgo de interferir con sus compañeros. Sus 2 espadas de madera giraron en un patrón complejo, bloqueando, desviando, nunca confrontando la fuerza directamente, sino redirigiéndola, usando el ímpetu de los atacantes contra ellos mismos. El primer guerrero cayó cuando Musashi desvió su hoja hacia abajo y lo desequilibró con un movimiento preciso detrás de su rodilla. El segundo perdió el control de su arma tras un golpe en la muñeca. El tercero fue derribado por un barrido bajo que lo envió rodando por el polvo. En 10 segundos, 5 hombres estaban en el suelo, aturdidos pero ilesos, y Musashi ya se había movido a otra posición. Los guerreros Yoshioka estaban bien entrenados, pero su propia tradición los limitaba. Habían aprendido técnicas formales, katas ejecutados en dojos contra oponentes que seguían las mismas reglas. Musashi no seguía reglas. Se movía como agua, encontrando los espacios vacíos, fluyendo alrededor de la resistencia, atacando desde ángulos que sus oponentes nunca habían practicado defender. Usaba el terreno, pisando piedras sueltas que hacían tropezar a sus perseguidores. Usaba la luz del sol poniente, posicionándose de modo que sus atacantes miraran directamente al brillo cegador. Más importante, usaba la propia multitud de ellos contra ellos. Con tantos guerreros intentando atacarlos simultáneamente, se estorbaban mutuamente. Las espadas colisionaban, los hombres chocaban con compañeros, las órdenes gritadas se perdían en la confusión. Musashi creaba deliberadamente estas colisiones, atrayendo atacantes a posiciones donde sus movimientos pondrían a aliados en peligro. 15 minutos pasaron, después 30. El sol tocó el horizonte, pintando el campo de tonos dorados y rojizos. Musashi había neutralizado a 40 hombres, y ninguno estaba herido de gravedad.
Sus golpes eran precisos, calculados para desequilibrar sin causar daño permanente. Rodillas, muñecas, tobillos, plexo solar, puntos de presión que dejaban miembros temporalmente paralizados o sin fuerza. Los guerreros restantes comenzaron a dudar. Lo imposible estaba sucediendo ante sus ojos. Un solo hombre estaba realmente superando a su escuela entera. Ueda, el maestro veterano, se dio cuenta de que la moral se estaba quebrando. Rugió una orden: formación en círculo, rodéenlo completamente. Los guerreros restantes, cerca de 60 hombres, rápidamente formaron un círculo apretado alrededor de Musashi. Ahora no tenía a dónde moverse, ningún espacio para maniobrar. Avanzarían simultáneamente desde todas las direcciones, abrumándolo a través de pura fuerza numérica. Era una táctica exigente, pero efectiva. Musashi se detuvo en el centro del círculo que se cerraba. Por primera vez desde el inicio del enfrentamiento, asumió una postura formal. Sus dos espadas de madera se cruzaron frente a su pecho, formando una X. Sus ojos se cerraron. Su respiración se desaceleró hasta volverse casi imperceptible. Los guerreros Yoshioka dudaron, confundidos por esta aparente rendición. Entonces Musashi abrió los ojos, y algo en esa mirada hizo que los hombres más cercanos retrocedieran involuntariamente. No era ira u odio, era una claridad absoluta, una presencia tan intensa que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. Había entrado en lo que los maestros Zen llamaban Mushin, la mente sin mente, un estado de conciencia donde pensamiento y acción se volvían uno solo. Ueda gritó la orden de ataque y el círculo convergió, y Musashi estalló en movimiento. Pero esta vez no había patrón, no había técnica reconocible, simplemente respondía. Cada movimiento una respuesta perfecta al ataque que venía, sin vacilación, sin pensamiento consciente. Sus espadas se volvieron borrosas, moviéndose con precisión extraordinaria. Los hombres caían en oleadas, no heridos gravemente, sino incapacitados, aturdidos, sus voluntades de continuar rotas por la pura imposibilidad de lo que presenciaban. El círculo se deshizo. Los guerreros comenzaron a retroceder, luego a alejarse. En menos de 5 minutos, solo Ueda permanecía de pie, protegiendo al joven Matashichiro. El maestro veterano sostenía su katana con manos temblorosas, su rostro una máscara de incredulidad y asombro. A su alrededor, más de 100 guerreros yacían esparcidos por el campo, exhaustos, aturdidos, completamente superados. Musashi caminó lentamente hacia Ueda, sus espadas de madera aún en las manos, pero apuntadas hacia abajo. Se detuvo a 3 pasos del maestro veterano. Su voz salió calmada, sin triunfo ni burla. «Baje su espada, Ueda-san. Esto ha terminado». Las manos de Ueda temblaron. Su rostro mostraba frustración y vergüenza. «¿Cómo? ¿Cómo un hombre solo puede hacer esto? Entrenamos durante décadas. Seguimos las tradiciones de los más grandes maestros. ¿Cómo tú, un vagabundo sin escuela, puedes superarnos a todos?» Musashi miró alrededor del campo antes de responder. Cuando habló, su voz llevaba algo que no era crueldad, sino una verdad implacable. Entrenaron durante décadas, sí, pero entrenaron para ejecutar técnicas, para seguir formas, para preservar tradiciones. Yo entrené para comprender. Ustedes luchan como una escuela, todos pensando de la misma manera, moviéndose en los mismos patrones. Yo lucho como agua, sin forma fija, adaptándome a cada momento. Una escuela puede ser fuerte, pero también puede ser rígida, y lo que es rígido puede quebrarse. Dio un paso más adelante, y Ueda finalmente dejó caer su katana en el polvo. El sonido del metal golpeando la tierra resonó como una campana. Musashi pasó junto a él sin una mirada y se acercó a Matashichiro. El niño lo miró con ojos muy abiertos, nervioso pero intentando mantener la compostura. Musashi se arrodilló frente al niño, llevando sus ojos al mismo nivel. Habló gentilmente. «Matashichiro-san, eres joven. Tu vida apenas está comenzando. Lo que sucedió aquí hoy no es tu culpa, ni tu vergüenza, pero es tu lección.
Una escuela construida solo sobre orgullo y tradición es una casa construida sobre arena. Si reconstruyes la escuela Yoshioka, constrúyela sobre principios verdaderos. Enseña a tus estudiantes a pensar, no solo a obedecer. Enséñales a adaptarse, no solo a repetir. Enséñales que la fuerza real viene de dentro, no del número de compañeros a tu lado. El niño asintió lentamente. Musashi se levantó y se giró para enfrentar el campo de guerreros superados. Muchos ahora estaban sentados o de pie, observándolo con una mezcla de respeto y algo cercano a la reverencia. Musashi elevó la voz para que todos pudieran oír. No vine aquí para destruirlos. Vine a enseñar la misma lección que ustedes quisieron enseñarme, que un hombre solo no puede enfrentar a una escuela. Y tenían razón. Un hombre común no puede, pero un hombre que ha trascendido la necesidad de aprobación, que no se aferra a tradiciones vacías, que entrenó no para impresionar, sino para comprender, ese hombre no está solo. Lleva consigo todas las lecciones de cada experiencia, cada desafío, cada victoria. Es su propia escuela, siempre evolucionando, nunca estancada. Hizo una reverencia profunda y respetuosa para todos los guerreros reunidos. Muchos, instintivamente, devolvieron la reverencia, incluso en su derrota. Entonces Musashi se giró y comenzó a caminar hacia la línea de árboles, sus dos espadas de madera colgando casualmente en su cinturón. Ueda lo llamó, su voz quebrada pero sincera. Musashi-san, espera, nos superaste completamente, pero no causaste daño grave a nadie. ¿Por qué? Habría sido tu derecho, según las leyes del duelo. Musashi se detuvo, pero no se giró completamente. Miró por encima del hombro, su perfil recortado contra el último brillo del sol poniente. Porque derrotar no requiere destruir. Mostrar que incluso con 100 contra 1, la victoria era posible sin causar daño grave, eso prueba algo mucho más importante. Prueba que el verdadero dominio no está en vencer al oponente, sino en trascender la propia necesidad de conflicto. Además, ustedes no son mis enemigos. Son solo guerreros que siguieron un camino diferente. Quizás hoy ese camino los lleve a una nueva comprensión. Con esas palabras, Miyamoto Musashi desapareció entre los árboles, dejando atrás un campo lleno de guerreros superados pero ilesos, y una escuela que nunca más sería la misma. La escuela Yoshioka no se disolvió aquel día. En su lugar, bajo el liderazgo del joven Matashichiro, se transformó, incorporando las lecciones aprendidas. Y Musashi continuó su jornada solitaria. Un hombre sin maestro, sin escuela, pero con una comprensión del camino del guerrero que trascendía cualquier tradición. El sol finalmente se puso completamente, sumergiendo el campo de Ichijoji en la penumbra. Pero algo había cambiado en aquel lugar. Una verdad había sido demostrada a través de acción, no de palabras. Y esa verdad continuaría resonando, que la verdadera fuerza no viene de números o tradición, sino de la claridad de propósito, de la adaptabilidad de espíritu y del coraje de caminar tu propio camino, incluso si ese camino es recorrido completamente solo.